Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar ahora. Es un placer vervos a todos, muchos amigos entre nosotros hoy. Tengo la grande honor de presentar nuestra balabaya y nuestros musafires hoy. Soy Brian Kirsten de los Shadarim y de la Universidad de Binghamton aquí en New York. Malorosamente Liliana no pudo estar con nosotros hoy, yo estoy ayudando un poco hoy con este encuentro del Hajj. Voy a empezar como siempre con los haberes de la semana y después empezamos Pishin con nuestro encuentro de hoy. Encuentro número 142, una maravilla con muchos grupos e instituciones diferentes de cada semana y semana. Hoy tenemos el placer de colaborar con la Hermandad Sefaradí de América. Y en una semana, como siempre hablamos de lo que viene en una semana, yo voy a ser el balabay y mi musafir va a ser un musafir, una persona que muchos de vosotros ya conocéis, Nessi Altaraz, y él nos va a hablar de su mundo, o el mundo, mi mundo, la publicación de su libro que hemos hablado en pasadas. Va a ser muy hermoso este libro de imágenes, de caricaturas para todos, no solamente para criaturas. Y nos va a dar algunos haberes de su vida y haberes del mundo sefaradí también en una semana. Antes de esto, quiero avisaros y daros a ver que todos los filmes y los programas, más de 140, puedes ver a vagar en YouTube. Así tenéis aquí el atadillo, youtube.com/sefarad, o también en sefarad.com/TV. Si queréis, vos doy el atadillo de los donos, es sefarad.com/encontros, y también agradecemos muy mucho a todos que nos echáis una ayuda para tener estos encuentros. Y hoy, un placer enorme de presentaros a Lexi Félix, que participó como balabaya en pasadas una vez cuando ella entrevistó a Nessi Altaraz, y ella hoy colabora y representa la Hermandad Sefaradí, que es muy activa en esta organización que todos conocemos aquí en las Américas y también en el mundo. Y ella va a hablar sobre una historia única del Imperio Otomano al continente de África, con dos musafires muy especiales, Belina y Víctor Cadranel, que no son solamente musafires, mas son también miembros de la familia de Lexi. No os digo nada porque es la responsabilidad de la balabaya de decirnos un poco quiénes son los musafires de hoy. Lexi, buenos días, ¿cómo estás? Qué haber, Brian, qué sorpresa hermosa que somos juntos hoy. Brian es mi profesor maravilloso en ladino. Y cuando la pandemia empezó, mi madre vio un mensaje de Facebook por una clase, Ladino 101, con la Hermandad Sefaradí y con Brian Kirsten, el Ladino linguist. Y el tiempo de la pandemia fue muy difícil para todos, pero por mí fue una buena cosa para empezarme a ladino, nuestra hermosa lengua. Qué hermoso es tú que hablas en ladino y que tomaste la clase también con tu madre Miriam, que está aquí también en el público. Hay muchos mancebos que hablan ladino ahora, es una maravilla. Te doy la palabra, Lexi. Soy Lexi, yo nací en Johannesburg, en África del Sur, y moro hoy en Toronto. Qué placer que mis abuelos son aquí, Víctor y Belina Cadranel. Los parientes de mi madre que moraban hoy en Johannesburg. Para mí, Belina y Víctor son mami y papi. Y ladino es la lengua primera de mi familia.
y es muy importante a mi identidad como judea sefaradita. Ahora quiero empezar la lengua y quiero guardar esta cultura para nosotros. Estas eran mis bisabuelos de Turquía y unas cuantas fotografías del Congo. Mis abuelos son los últimos que hablan ladino en mi familia y la responsabilidad es mi hecho de guardar la lengua. Yo miro de hablar nuestra lengua con mis abuelos porque esa hermosa lengua no se pierda. Y creé una cuenta en Instagram para distribuir verbos y dichos Ladino with Lex. El cuento de Instagram sirve también como un archivo personal. Mis ideas son inspiradas de conversaciones con mis abuelos. Y ahora voy a empezar las demandas y yo soy estudiante al día de hoy. Si no sabes decir una cosa, yo voy a demandar a Brian en inglés, a mis abuelos en francés. Bueno, ¿cómo vos llamas, mami y papi? Y ellos de quién sos? Voy a activar el audio, ahora sí, perfecto. Primero, antes de dar el nombre nuestro, quería felicitar nuestra nieta Lexi por la manera que en poco tiempo habla el ladino. No tiene muchas ocasiones de hablar, porque nos hablamos una vez a la semana, una vez cada 15 días. No es bastante para ella practicar. Lexi, felicitación. Merci mucho a todos. Ok. Mami, vas a empezar tu nombre. ¿Quién sos tú? Yo me llamo Elina Cadranel. Mi papá era Isaac Levy y mi madre era Marie Franco. Mi papá venía de Turquía, mi madre de Rhodes. Y se casaron en Benghazi. En Libia. Y después vinieron al Congo y vivieron en una ciudad muy chica y ahí no había mucha gente y mi madre tenía 2 o 3 amigas mexicanas y la noche debían de estar en la casa, no podían salir de que los leones pasaban en la calleja. ¿Veis? Después cuando estábamos después a Bukavu, Costermansville. Ahora, una noche, yo tenía 4 o 5 años, vi en la casa nuestra hombres con una barba sucios, me espanté y empecé a llorar. Y muchos años después, cuando me engrandecí, yo supe que era Yaakov Meridor, estaban prisionero en Kenia. Y no sé cómo se fueron de ahí y arribaron a Costermansville. Y ahí los judíos los tomaron y los mandaron a Israel. Maravilla. Y Víctor, ¿cómo Okay. hijo de quién sos? Yo soy hijo de Isaac Cadranel. Nació en Milas, Turquía, y de Esther Malki, mi mamá, que nació en Turquía también, en la ciudad de Aydin. ¿Y ladino es vuestra primera lengua? Sí, yo personalmente hablaba a la edad de 6 años, hablaba solo el ladino con mis parientes, no hablaba otra lengua. Sí, con los congoleses en el Congo, porque nací en el Congo,
hablaba la lengua de los congoleños también. Y tu padre era en dos guerras en Turquía. Mi padre, que nació en 1891, fue militar 10 años para Turquía. Hizo 3 guerras. La primera es de 1912, la guerra del Balcán. Después la primera Grande Guerra de 14 a 18. Después lo que llamaban los turcos la guerra de independencia contra los griegos de 1920 a 22. Mi padre era lieutenant en la armada de Atatürk, Kemal Atatürk. Y tu abuela muerta en una guerra contra los griegos también. Sí, mi abuela, la madre de mi mamá, desapareció. Nunca no sabemos lo que se pasó, si fue matada o si no saben, ninguno de la familia no supo lo que se pasó con ella. ¿Y tu padre era prisionero de los griegos? Sí, mi padre fue prisionero de los griegos en Atenas. Fue herido también en el brazo. No tenía, la salud no estaba muy buena. Mi papá también, cuando no era militar, tenía los cuentos de la ciudad de Milas. Era su labor a este momento. Después creo que tuvieron 2 hijos allá, mis 2 hermanos grandes, que nacieron en 1920 o 21 y 23, mucho más grande que mí. Se fueron toda la familia a Rhodes, creo que eran 1923 o 24, porque mi abuela, la madre de mi papá, vivía en Rhodes con sus hijas, un hijo más grande también. Mamía, ¿cuál sabe de la comunidad donde viene tu madre a Rodi? Oh, no sé mucho de que mi madre no hablaba, pero lo que sé yo es que todos eran amigos y iban a la Kila. Y una cosa que me acuerdo, que mi madre me dijo, entre Pesach y Shavuot, no podemos cosir. Y cuando escapaba el día, un día yo pasaba en las callejas y decía, mujer, ¿puedes cosir ahora? ¿Es verdad que a Rodi vos parientes conocéis el uno al otro? Sí, se conocen todos. Sí. ¿Y vos parientes? Sí, mi familia vivía en frente de la casa de la familia de mami. Es muy especial. Y mami, Sí. tu madre visitera Calitea a Rodi. Sí, mi papá iba a Calitera una vez al año. Tenía un hermoso, en la casa tenía un hermoso jardín, pero cuando hubo la guerra, la bomba se cayó en el jardín. ¿Y cómo vuestras familias arribaron en el Congo? Yo sé más mejor que mami. Mami no sabe exactamente. Seguro que tomaron un vapor para irme, cómo arribaron porque vivían en el norte del Congo. Mis parientes eran más el sur y el centro del Congo. Ahora mi papá se fue primero en 1929, después del nacimiento de
el tercero de mis hermanos, que nació el día de Purim, al cual mi papá estaba en la Keilah cuando nació. Y ahora fue al Congo en una ciudad que se llamaba Chimbulu, era en la provincia del Kasai, allá. Y estuvo allá final 1935 y después fue a buscar toda la familia, orosamente. Se vinieron al Congo con un vapor italiano, que el nombre se llamaba de este vapor Giulio Cesare. Fueron a Cape Town, en África del Sur, y de allá tomaron el tren para ir al Congo. Era un muy largo viaje. ¿Y en cuál ciudad tú nació? Yo nací en el Congo, en la ciudad que se llamaba Luputa. Yo fui el primero europeo, que puede decir, de Europa, que nació en esta ciudad chica. Era una ciudad chica. No había ni doctor. Cuando nací, el doctor mi madre lo contactó, creo que estaba en una otra ciudad a 30, 40 kilómetros de donde vivíamos. No pudo venir juntos a tiempo. Horrorosamente había una mujer que, como se dice en ladino, no sé, que Che sappiamo creaturas al mundo. ¿Y cómo los africanos te llamaban? Me llamaba Mutombokachi, que era el nombre del chef de todo el lugar donde vivíamos, porque era el primero criatura europea nacida allá. ¿Y vos hablamos otras lenguas africanas? Yo hablo 2 lenguas africanas del Congo. El Swahili, que es hablado también en Kenia, Tanzania, y todo el resto del Congo. También el Chiluba, que era también la primera lengua que me empecé con el latino en la provincia de Kasai, en centro del África, del Congo. ¿Y mami también? Mami, ¿tú Oui. hablas Yo Swahili? hablo Swahili solo. Swahili. Y latino Jambo Abarikani. Mzuri, ninapenda yo. Ouais, ninapenda we. Ninapenda we quiere decir yo te quiero. Yo te quiero. ¿Y cómo era la comunidad sefaradí en el Congo? Pardon. ¿Cómo était la communauté au Congo? La mayoría de la comunidad vivía en la segunda ciudad del Congo, en el sur, que se llamaba Elisabethville al tiempo. Después de la independencia trocaron al nombre de Lubumbashi, que era un nombre congolés. Allá estábamos algún 2,000 judíos en esta comunidad, nos conocíamos todos, una hermosa comunidad, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en la guerra contra los italianos, que los belgicani buscaron campos por los italianos? Sí, esto era el empezar de la guerra. Todos los judíos que eran en el Congo, viniendo de Rhodes, la más parte, 95% puede ser, pasaron por Rhodes, tenía el pasaporte italiano. Por esta razón en la ciudad de Lubumbashi, Elisabethville,
fueron prisioneros en un lugar que era el museo. El mismo el rabino fue también prisionero. Todos nosotros, yo y mami, no estábamos allá. Mami venía de nacer solo en Bukavu, en el norte. Yo estaba en la provincia del Kasai. Nosotros, donde morábamos, nos tomaron, mi papá tenía un negocio, nos tomaron el camión y la radio. Gracias a Dios, no para mucho tiempo, porque vieron que estábamos judíos más que italianos. En la ciudad de Lubumbashi, Elizabethville, allá es el Monseñor de Entin, que era el archevêque de la comunidad cristiana de la ciudad allá, era amigo con nuestro rabino. He dicho al gobernador, si no deja salir los judíos, yo voy a ir también con ellos. Y así toda la comunidad fue liberada. También, sabes, todos los negocios en esta ciudad eran de los judíos, porque los mexicanos cuando vinieron laboraban para las minas de cobre, que había muy grandes minas allá, o para el gobierno. Todos los negocios eran en manos de los sefaradí. Había unos cuantos eskenazís que vinieron de África del Sur, eran los primeros judíos en Elizabethville. ¿Veis? Menos ciertos quedaron en el Congo, otros sí fueron atrás a África del Sur. Pero la mayoría, más 95%, eran judíos de Turquía o de Rhodes. No sabes la diferencia. Ashkenazí, Sefaradí, todos somos judíos. No, en el Congo no sabíamos. Para nosotros éramos todos judíos solo. No sabíamos, solo los nombres eran diferentes. Yo no sabía que eran eskenazí o cuál, ¿veis? Y también no había diferencia. Yo tuve muchos amigos, mami también, en la escuela. Estábamos juntos, éramos judíos. Sí, y también ladino era español. No, para los eskenazís no hablaban español. Había uno que hablaba yiddish, uno solo. Los otros nunca nos sentimos. Nosotros, toda la comunidad de ese tiempo hablaba el ladino, todos. ¿Y cómo vos engrandeciste en el Congo? ¿Dónde fui a la escuela? ¿Cómo nos engrandecimos? Sí. Sí, ¿tú quieres decir, Sherry, cómo te engrandeciste? En Elizabethville fui a la escuela de los católicos, de que la educación era buena y mi madre me metió en esta escuela y muchas hijas judías estaban en esta escuela. Y es verdad que toda la comunidad era como hermanos y hermanas, que los amigos eran muy próximos el uno del otro. Sí. Verdad. Sí, muy atados. Estábamos con todos los judíos. ¿Y tú, papi? Yo engrandecí primero en un chico casal que se llamaba Demba. Mostrarte la primera fotografía. Es mi mamá y mi papá delante de una casa allá. En los años, puede ser 40, después de la guerra.
la primera fotografía, la siedra. La derecha es mi papú, mi abuelo, el papá de mi mamá. A su derecha, la mujer la más alta es mi mamá. Non, il n'y a pas celui, c'est no un está allá. enfant. No, está como mi primo Joseph. Los dos se llamaban Joseph Malky. El papú, el nieto también, Joseph Malky. La primera foto era en el casal en Grandici, fin a la edad de 6 años. Después fue a la escuela. No vi a mis parientes que para 3 años, no los veías que una vez al año. Era muy difícil para mí. La fotografía que veis a la siedra es mi papá. Creo que es en los años 1930, son así, cuando estaba en Chimbulu, la ciudad que dije primero. A la derecha no veo bien quién son. Non, il y a beaucoup de Ah, sí, la derecha era yo estaba chico, a la derecha, estoy aquí. Non, Non. on ne voit pas surtout de nom. Ok. Era la population. Sí, era una fiesta del casal. Cada año hacían esto y todos los extranjeros iban a producir, a ver los bailes que los congoleses hacían. Era muy hermoso, muy hermoso. Pues entendía muy bien con la comunidad congolesa también. ¿Y qué fue después la escuela con vos amigos, el sport, cinema? École juive, que vous allez à la synagogue. Sí, no había escuela judía en el Congo, no había escuela judía. Después de la guerra se abrieron en 2 ciudades, que era Kinshasa, la capital, Leopoldville también el nombre, Elizabethville, Lubumbashi, que era la comunidad la más grande. Allá tuvimos el rabino primero, que arribó después que nací, en 1937, antes de Pesach. ¿Veis? Ahora, este rabino, se lo puede decir, ¿no? Hizo la Brit Milá. Yo tenía 9 meses, porque no teníamos de rabino ¿cómo se dit encore? Celui qui fait les circoncisions. Moel. Moel. Yes, era Moel y era Shochet también. Ahora me dijeron después que éramos 4 chicos que hicieron la Brit Milá muy tarde. Ahora, este rabino construyó una buena comunidad y también fraguaron una hermosa sinagoga Keilah en Elizabethville. Donde mis parientes moraban, la chica ciudad de Demba, donde viste la primera fotografía, era 65 kilómetros al norte de la tercera ciudad del Congo, que se llamaba Luabur, y después lo trocaron a Kananga. Cada grandes fiestas, mi papá, que era un baltefila, iba a Luabur para conducir todas las oraciones, todos los servicios de Pesach, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Él también me daba la Torah. Y mami, ¿cómo vos conocieron el uno del otro?
Comment Comment? on s'est rencontrés? No, yo era a mí. Mi hermano tuvo un accidente y mi madre lo mandó a la Rhodesia para hacer la operación. Y Víctor era amigo de mi hermano y venía cada día de mandar a mi madre si tenía novedad de mi hermano. Y estábamos, era Rosh Hashanah, dije a mi madre, ahora yo tengo el permiso, puedo conducir, vamos a ir al tío, vamos a hacer la fiesta y después de comer vamos a ir al cinema. Mi madre me dijo, adiós, yo no sé si esto. Dije, los primos se van a salir y yo todo solo. Alors, mi madre le contó esto a Víctor y papi dijo, ne vous en faites pas, no te estreches, yo voy a tomar Belinda, la voy a llevar al cinema. Y vino a tomarme y salí con él. A Yom Kippur empezamos a flirtar. Y dime Esto un 60, poco, va a ser este año, si quiere el Dios, 64 años antes. mashallah, mashallah. Y dime un poco de vuestra boda, la boda. La boda. La boda. No tuvimos a la Kila y es mi tío que me llevó a la Kila. Y después de la Kila, llamamos toda la comunidad para una copa de champán. Y después fuimos al restaurante, había aquí 30 personas que no podíamos llamar más. ¿Y cómo era la vida con vos y chicas? Perdón. ¿Cómo était la vie avec nos enfants? Mais después que nos casimos, venimos a Sudáfrica para vacaciones, para 6 semanas, y después tuve un laboro en una ciudad que se llamaba Camina. Andy debía de nacer normalmente. Camina era 300 kilómetros al sur de esta ciudad donde nací, de Kuta, y 600 kilómetros norte de Elizabethville. Era una ciudad, tenía un grande campo militar de los mexicanos antes de la independencia, y también americana. La ciudad tenía el tren que pasaba allá, transportó una fábrica de birra cerveza. Sí, ciertos que no entienden cuál quiere decir birra. Éramos casi 300 europeos en esta ciudad. Y allá nació nuestras 3 hijas. El hospital estaba muy, muy bueno. Teníamos un doctor solo. El servicio era muy, muy bueno. Y a mí no tuve problema de haber las criaturas en esta ciudad. Lo resolvió, sí. ¿Y de qué partites del Congo? Nosotros partimos por la educación de nuestras hijas, porque la hija mayor, la más grande, la más aidada, debía de empezar las humanidades. No había buenas escuelas. También para encontrar hijas y hijos judíos, ahora decidimos de venir a Sudáfrica. ¿Y es verdad que partiste sin decir a nunca personas, simplemente cerrar la puerta con la clave por la África del Sur?
No, ¿cuál dijiste, sorry? Es verdad que partiste sin decir a nunca personas por África del Sur. No, todos sabían que queríamos partir. Sí. Y la comunidad sefarada del Congo vinieron todos a África del Sur. No, la mayoría de los que vivían en el sur del Congo, Elizabethville, fueron a Cape Town. Unos cuantos solos vinieron a Johannesburg. Nosotros al empecillo debíamos de ir a Cape Town también. Por el labor, Johannesburg era la gran ciudad aquí. Más cerca del Congo también, cuando viajé mucho para ir al Congo para mis hechos. Los de Kinshasa, Leopoldville, la capital, la más parte fueron a Bélgica. ¿Y cómo empleas el ladino en las tradiciones religiosas? No, malheureusamente ahora puede ser en Cape Town, no conozco, no fui nunca a la Keilah en Cape Town, no sé, soy seguro que hay algunos que pueden oficiar ciertos poemas que cantamos el día de Yom Kippur, como sacrificio de Isaac, de Abraham. ¿Y cuando tú tienes recuerdo que yo hice también para mis hijas y mis nietos y nietas. Y aquí en Johannesburg, malhorosamente, hay cuántos años atrás, yo cantaba. ¿Y es posible? Encendemos la candela cada Shabbat y después de comer cantamos el bendigamos en ladino. Y también a Pesach, que todos conocen la cantica, un cabritico, o ahora la otra cantica a la fin del servicio. Nos iremos a Jerusalén con la caravana grande, ¿cuál es? El uno es el Creador, Baruch Shemo. Creo que todos conocen esta cantica. Al empecillo también, excúsame, en el Congo, en mi casa, los pocos veces que pude hacer la Pesach con mis parientes, mi papá me daba en hebreo, ladino, y si había gente que no entendía estas dos lenguas, le decían en francés también. Ahora empezábamos el servicio a escapar a las 3 de la mañana. ¿Veis? ¿Y tú también cantas como tu padre en la Keilah? ¿Cómo? ¿Tú cantas como tu padre en la Keilah? No, un poco. Era más mayor que yo. Me sabes también, a pesar que cuando empezamos, y hay unas cuantas canticas, no solo el cabritico, que podemos decir en ladino. Te estaba cantando una, ¿cómo se llama? Una de a Jerusalén. Esto es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. El que tiene hambre, venga y coma. El que tiene menester, venga y pascua. Este año aquí y yo siervos, en el año en viniendo en tierra de Israel. ¿Veis? Es cantica. Lo más hermoso es que también
aquí tengo la chance de tener un mazal, es un grande mazal, que mi nieto, el más grande, Daniel, es ambicioso también, puede continuar las tradiciones. Es lo que tú haces también en Toronto, con tu hermano, en Bélgica también, los 13 nietos que tenemos allá. ¿Y es posible cantar un poco del bendigamos por nosotros? Si lo quieres todo o una parte solo. Una parte solo. Bien. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos creó. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos apiadó. Loa al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga a vuestra raza con el cielo continuamente. Maravilla. Merci mucho. ¿Y cuál dices por una benedicción cada Shabbat? Cada Shabbat, cuando tenemos los nietos y nietas, decimos, si no son casados, no, en primero te digo, que tenga la salud, novia que te veamos, o que te veamos, novio o novia que te veamos, más al alto que tengas, salud buena, reushita buena. Y mami, ¿cuál comida vos quiere caminar? ¿Cuál? La comida sefaradita. La comida. Hay yaprak. Hacemos yaprak. Cebolla harinada. Tomate y pimiento a la turca. Unas cuantas cosas así, ¿no? Pero también los burriquitas. Lentejas, bamias, habas. ¿Y cuál es vosotros verbos o dichos que vos place mucho en ladino? Los proverbios. Poco hablar salud para el paladar. Se levantaron los pepinos para cavar los marchaban. Al tiñoso un grano de más. Quien bien si quería en poco lugar cava. Ir y venir un grosch. Quien se echa con criaturas se levanta mojado. Diremos bien para que todo haga bien. Caminando y hablando, otro gallo nos cantará, la espina con la medicina. ¿Y andesear por el huerco? Al sabor huerco, sí. Sí. Detrás del coleco del baño. No quise decir esto. ¿Y qué lecciones vos acordáis de vuestros parientes? Ayudar a la gente. ¿Y papi? Es verdad. Sí, Y estar honesto. Honesto, ayudar. Con lo poco que tenemos, ayudar. ¿Y cuál deseas los más mucho por la nueva generación?
Qu'est-ce qu'on désire le plus pour la nouvelle génération? Que se casan con judíos y que continúa la tradición y que se empiecen en el ladino. ¿Y papi? Sí, yo también, las tradiciones es importante. Lo más mejor es que como tú lo haces muy bien, es de continuar las tradiciones, el más mucho, de revivir la lengua nuestra. La hermosa lengua Merci. nuestra. Merci mucho, mami y papi, Víctor y Belina. Gracias por el tiempo que pasamos juntos. Y Brian, yo creo que unas cuantas demandas por Víctor y Belina. Sí. Voy a meldar un poco las demandas que veo en el chat. Primero, también gracias muy mucho a vosotros, Víctor y Belina, por este muy hermoso encuentro esta semana. Y también a la Balavaya, Lexi, bravo. Tenemos muchos comentarios y algunas demandas en el chat. Buenas tardes desde San Paulo de Ellen Araujo. Carlos Yebra López nos envía sus saludos de Medellín, Colombia, más al alto a nuestros amigos del encuentro hoy. Nelson Adrián nos envía también sus saludos y nos escribe Shalom para vosotros y todos y todas. Venidos con bien, Javier buenos. Linda nos envía sus saludos de Las Vegas. Saludos de Jay Kohanak de Florida. Miriam. Buenos días y buena semana a todos. Gracias por otro maravilloso encuentro. Qué especial ver a la nieta con sus abuelos o su mami y papi. Más nombres tenemos. En vez de papu, babá, nona. En cada familia hay nombres diferentes, ¿no? Si en tu familia, mami y papi, más son los nonos, sí. Muy especial. Y quiero ajustar algo, Lexi. Al empezar de tu encuentro, dijiste algo así, mis abuelos son los últimos en mi familia que hablan ladino. No es así, tú hablas No está verdad. ladino. Y sé que tu madre también habla un ladino muy hermoso. Así en tu familia muchos hablas ladino, que no es muy común y es un luto muy importante. Ancina, te felicito a ti. Gracias a tú, Brian. Bueno, tú naciste con esta lengua en tus orejas, gracias a tu familia, ¿no? Es un gusto, es un buen ejemplo para todos, ¿no? Que quiere que rehúse hacer algo así. Más saludos de Ashdod, Israel, de Silvia Al-Jader. Sí, Rachel Mosekodra, que sí, cree que el verbo que quisiste decir antes era comadre, sí, la comadre. Como en la cantica de Torah, la comadre que te recibió. La comadre, celle qui fait de bébé. Puede ser, sí. A ver, sé que también hay demandas. Silvia Israel Al-Jalef también nos escribe, dice, yo nací en el Congo, mis parientes Salvo y Stella Israel de Rhodes. Estuvimos también a Luputa. Mi suegra se llamaba Julia Cadranel de Bodrum y sus hermanos... Es mi pariente. Sí, sus hermanos Jacques y Marco Cadranel, hermanas y Carmen Alegra. No sé si es la misma familia que vosotros. Silvia está con vosotros, Víctor nos dice que sí, la misma familia, ¿sí? Sí, son los parientes, son mis segundos primos segundos. Mi papá con sus padres, madre era primos hermanos. Primos hermanos, bien. Renard Sohami envía saludos a todos de Francia. Yo también viví en el Congo belgicano, en la ciudad de Bukavu. Yo también hablo el Swahili, un poco de Mushi, de Kinyarwanda, que eran las lenguas habladas en Bukavu.
sí, veo también el comentario de Rachel. Había, y hay muchas lenguas interesantes aquí. Víctor, durante el encuentro tú mencionaste Swahili, francés, seguro inglés, ladino, chiluba, creo, si no me hierro, y hebreo, muchas lenguas. Es una familia multilingüe, políglota. Bien. Rachel Bornek tiene una demanda para Belina. Belina, ¿te acuerdas en qué lengua fue tu educación en la escuela católica? ¿En qué lengua? Francés. Français. En francés. Víctor, en tu caso también en francés. Yo también en la escuela de francés, la segunda lengua era lo que dijimos es Nederland, es de la Holanda. Era la segunda lengua del país del Congo. Y de la tercera empecemos a empezarnos esta lengua. Verina y yo también. Bien. Hay muchos aquí con vosotros, 45, 6 en el Zoom. También hay gente que nos está mirando en YouTube y hay algunas demandas. Una demanda que veo en YouTube es, durante vuestra chiquez, ¿cómo se llamaba el Congo? ¿Tenía el mismo nombre o el mismo... ¿Se llamaba el Congo mexicano? No, era el Congo belgicano. Congo belge. Después lo llamaron Zaire. Tornó de nuevo ahora a la República Democrática del Congo. ¿Y hay ainda una judería o conoces judíos que ainda moran ahí? Yo tengo primos segundos allá, pero no tanto, no conocemos. Hay unos cuantos israelianos en Kinshasa, pero en Lubumbashi no sé. La última vez que fue allá no había ni un miñam. Creo que había 4 o 5 judíos en la ciudad. Una cosa te voy a decir, si me puedo, ¿sí? Cuando viajaba cada mes a ir a Kinshasa, un año dije voy a ir a celebrar a mi padre que murió en Lubumbashi. Tomé el avión, era el día antes de Yom Kippur. Es como el Dios que me mandó allá, porque sin mí no tenían un miñam. Yo hice el miñam allá. Sí. El Dios que te pague con bueno. Más, Rachel Bornek nos escribe que el rabino que mencionaste era Moisés Leví. Moshe Leví, sí. Moshe Leví, que su hija Malka está aquí con nosotros y también tiene participado en los encuentros. Está con nosotros. Una sí, familia. Malka, sí, la conocemos muy bien, es una amiga nuestra. Sí, es parte del público hoy. Renaud Suhami nos escribe los Rodeslis y sus hijos rehusieron a sembrar un poco en otros países, manteniendo un poco más la memoria de Rodos. Esto lo vide para Seattle, Los Ángeles, Bruselas, Cape Town, Johannesburg. Mi familia de la banda de mi madre se llamaba Capeluto. Es verdad que hay Rodeslis en todas partes del mundo. Bueno, en muchas ciudades, ¿no? Y capelutos son parientes de nosotros. Y hay capelutos, sí, que casaron Cadranel. Que casaron Cadranel, parientes nuestras. De la parte de mami, y hay también Tontrosa, que fue en el campo, refugiado del campo. Que conoces, Lexi, la encontraste. Sí. La madre de Graciela. Gracias. Más. Nelson Adrián Toro Quintero gracias a doña Belina y a don Víctor Cadranel. También a la nieta
a ti, Lexi. Todos vosotros habláis muy bueno el español, o nuestro español, judaísmo, y como dicen los verbos que se encuentra, se topa frente al ecrán de Lexi, diremos bien para que todo se haga bien. Hay muchos comentarios sobre este encuentro, sí, endiamantado, muy hermoso. René Martín, muy hermosa historia de vuestras familias de Rodos y del Congo. Bravo, Belina y Víctor. Rachel Bornick dice que es un placer conocervos. Muy hermoso encuentro. Hannah Pressman de Seattle nos escribe con sus saludos. Nos escribe, quiero decir que a mí me place mucho ver este momento especial entre Lexi y sus nonos. La historia de tu familia, Lexi, es como la historia de mi familia, mashallah. Muy bien. Y creo que vos conocéis. Lexi, ¿tú conoces a Hannah? Sí, sí, es verdad. Muy bien. Merci mucho. Merci mucho. Saludos de la Ciudad de México, de nuestra amiga Betty Estrada. Más saludos y comentarios de otros, de Linda Sklar, sí. Shalom, Linda. Maurice Fresco nos envía también un merci mucho. Es nuestro amigo. Sí, seguro. Muchas gracias por contarnos vuestras historias de vida, nos escribe Nelson. Todo hermoso, una hermosura, reushita y aslaja. Más al bueno que tengas caminos de leche y miel, que los malajines vos acompañen. Y Daisy, puede ser Daisy Braverman de New York, muy emocionante ver y sentir una mansevica con sus gran mamá y gran papá. Felicitaciones. Y siempre que puedas estar en juntos. Sí, ahora todos estamos en juntos, Lores al Zoom. Sí. Renan, el flamand era la lengua que debía conocer en el Congo para las humanistas. Y Gaia Al-Bala, Shalom de París, al sentir todas esas historias, cale que haces un libro. Sí, un libro y más de una hora en juntos, ¿no? Para partillar todas estas historias. Muy bien, Lexi, merci muy mucho de nuevo por este encuentro muy hermoso. Como Liliana siempre nos dice, este encuentro fue mejor de la anterior. Es que cada encuentro es y muy mucho. a vosotros, a nuestros musafires hoy de Johannesburg, un placer verlos a todos. Y bueno, como ya es la una, voy a decir de nuevo los comentarios, los haberes que me envió Liliana y podemos seguir adelante con la semana. Voy a partillar mi ecrán. Un segundo. Y merci mucho, Brian, por todo y todo el tiempo que pasamos juntos hoy. El placer es mío. Para mí no es mucho labor hacer esto, es un placer sentirlos. Merci mucho también a ti. Bien, este encuentro 142, si quieres sentirlo de nuevo, ya sabes que puedes entrar en YouTube para gozar del encuentro y la entrevista o el interview. En una semana me vas a ver de nuevo, más esta vez con Liliana, y como yo voy a participar como el Balabay con el Musafir Nessi Altaraz, que nos va a hablar de su libro, Mi Mundo, con todas las imágenes muy hermosas y muchos verbos para todos nosotros, criaturas, elevos, adultos y todos. En una semana durante la misma hora, como siempre. Ya mencioné donde puedes topar los encuentros anteriores y los filmes de programas pasados en YouTube o en ese canal Raya TV. Merci mucho a todos que nos ayudáis con los donos. Si queréis en algún momento ayudar para mantener activo, vivo estos encuentros, tenéis el atarillo sefarar.com Raya Encuentros. Y vos suelto una semanada buena. Con todo bueno, merci mucho a todos y voy, si puedo, partillar
la música, el himno de ladino que nos envía Liliana cada semana y semana. Nochada buena. Nos vemos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Gracias. Nada buena que tengan. De nada buena. Gracias. Chao, Brian. Nada buena a todos. Chao.